Desde el sur de México y desde el sur del estado de Oaxaca, el estado más precioso sin duda de esta nación, reciban el saludo de Alberto Martínez el Albañil, quien les saluda con la intención de compartir con ustedes una escritura que nos viene a decir en relevancia por qué yo y muchos no tenemos a Dios como el único, el primero y el último. ¿Por qué no hablamos siempre de Él? ¿Por qué no le pedimos y le ofrecemos siempre a Él? Aquí nos va a decir Jesús en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31-32, como referente, pero tenemos más citas que para entender un poco más de qué vamos a tratar. Esto es lo que quiero que meditemos, mis hermanos. Quédense y mediten junto conmigo esto que está rico. Bien, voy a suplicar que unamos nuestras mentes y nuestros corazones e invoquemos al Espíritu Santo que nos asista, que haga posible que esta palabra, esta enseñanza, vaya y sea derramada en tierra abonosa. Repitan conmigo, por favor. Ven, Espíritu Santo, te invoco con todo mi amor, de tal modo que no sea yo quien hable, sino seas tú, Señor. Amén. Mis hermanos, he mencionado a a Juan 8:31, una cita tremendamente conocida por todos, que empieza diciendo la letra. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús argumenta, le habla a usted y a mí y a todos los que han creído en él, porque acá le hablaba a judíos que habían creído, ahora nos habla a nosotros. Que usted y yo seremos verdaderos discípulos si perseveramos en su palabra, si leemos y entendemos y predicamos, si lo hacemos como él, si copiamos como él lo hizo, caminar ese camino bravo por donde él pasó. Todo a eso creo se refiere Jesús. Entonces, cuando nosotros logremos ser discípulos verdaderos por perseverar en la palabra y seamos libres, por ende, entonces entenderemos con mucha mayor facilidad lo que Él tiene aquí enseguida. Vamos a recordar en este momento al joven que le pregunta cuál de todos es el primer mandamiento, que está citado en Marcos 12, 29 al 30, lo que voy a leer. Jesús responde: el primer mandamiento es: escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es un único Señor. Primero dijo escucha, ahí te va, te voy a decir, el Señor, nuestro Dios, es único Señor. En el verso 30 sigue diciendo Jesús el contenido del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Jesús dice que los que perseveraron y encontraron la verdad y quedaron libres, aprendieron o deben de aprender, deben de saber que lo primero en las cosas de Dios es escuchar y reconocer a Dios como único Señor y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la inteligencia y con toda
nuestras fuerzas. En español, el primer mandamiento, Cristo declara que nos quiere completitos. Porque usted y yo somos corazón, somos alma, somos inteligencia y somos fuerzas. Nos quiere completos el Señor, igualito como Él, como María y todos los santos, los profetas. Sin más nada. De otro modo sería vano. Y acá lo declara Pablo en la primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 19. Copiando a Jesús después de ser libres, seremos capaces de predicar con miras a tener una masa pequeña de predicados. Nosotros, por ejemplo, yo con otros hermanos tenemos un grupo de WhatsApp donde contamos con un grupito de 100, parte van, suben y ahí estamos. Todas las tardes abrimos una predicación pues explicamos el evangelio del día. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Practicar en gran tanto lo que dice Pablo. Cheque cómo lo dice. ¿Quién sino ustedes es nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona de la que nos sentiremos orgullosos ante Jesús nuestro Señor cuando venga? Recordemos que Cristo viene a juzgarnos en el amor. Y si tenemos gentes que Pablo está declarando que es el puente para el mismo cielo, es necesario creer, entender que esto, si lo tenemos, podemos decir: ¿quién sino ustedes es nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona de la que nos sentiremos orgullosos ante Jesús nuestro Señor cuando venga, cuando muéramos? Además dice en el verso 20, ustedes son nuestra gloria y nuestra alegría. Tremendo. ¿Por qué debemos creer y entender esto? Porque Timoteo dice en su capítulo 2, verso 5, que Dios es el único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. ¿Cuántos dioses fuera de Jesús, hermanos? ¿Cuántas personas vemos que no andan buscando a Jesús? Andan como yo andaba. Yo cuando entendí esto, dejé de hacer diferencias de dioses en cada santuario. Acá yo voy por allá. Pero esta escritura, mire que dice Hechos 4:12. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Está en español, muy acá a la mexicana, nopalitos como adornos, demasiado claro. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Judas nos viene a recalcar esta misma idea en su capítulo 1, 22. Dice, traten de convencer a los que dudan y puedan salvarse reconociendo a Dios como único, que puede preservarlos de todo pecado y presentarlos alegres y sin mancha ante su gloria eterna. Puede preservarlos alegres y sin mancha ante su propia gloria. Tremendo. Entonces es necesario reconocer a Dios, como dice Segunda de Pedro 2:25. Segunda de Pedro 3:25. Dios es el único que nos salva, ¿por medio de quién? Pedro,
por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. A Él sea gloria, honor, fuerza y poder antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios, 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 Dios. Cuando yo empecé a leer esto, renuncié a ese camino vano que yo llevaba. Mire Timoteo, primera de Timoteo 2, 4 hasta el 5 dice: pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay que ser libres para decidir, para poder discernir quién es el único Dios que nos trajo, como dijo Jeremías 1:5, antes de ser concebidos nos conocía y antes de nacer ya veníamos con etiqueta de profetas. Dice, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. En el verso 5 de Timoteo 2, 4 y 5, el 5 dice: pues Dios es único y único el mediador entre Dios y los hombres. ¿Estamos entendiendo? Perfectamente bien, porque no quiere ni contexto esto. Por eso, al ser libres, entendemos que en Mateo 20:28 Jesús hace una sugerencia que es la esencia de lo que debemos buscar todos los cristianos. Miren, hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir. Además, y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Miren, no solo predicar, no solo entregarse, sino hacerlo de manera consciente que el último paso es dar la vida para que ese grano pueda caer en tierra y rinda muchos frutos. Dios santo. Y Pablo nos viene a decir a modo de animación, escuche en Romanos 8:34. ¿Quién los condenará? ¿Por qué tenemos temor de manifestar, de predicar, de mostrar, de evidenciar, como Juan que dijo, ese es el Cordero de Dios? O sea, presentarlo tal cual es Cristo. Dice, ¿acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios? ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué hace Cristo a la derecha de Dios? Intercediendo por nosotros. Intercediendo por todos nosotros. Ya que Jesús sigue vivo, dice Hebreos 7:25, por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de su intercesión. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de todos. En favor de ellos, dice acá. Miren, vamos rápidamente. Dice Juan 5:43, Jesús molesto les dice a aquellos que Él viniendo en el nombre del Padre no lo recibieron. Por eso en el verso 44 dice, mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? Nos cae a nosotros que nomás nos andamos haciendo que la Virgen nos habla y nos hacemos grupos o una iglesia en un sistema y lo que digamos nosotros eso, pues eso es lo que vale. Pero Cristo dijo eso, pero aquí no lo decimos. Dice que a Cristo no lo recibieron y se la llevaban nada más en lo que ellos tenían para ellos y nada más.
A pesar de que Cristo llega en el nombre del Padre, no le hicieron caso. Hoy ya le hicimos caso, mi hermano. De eso trata el tema. ¿A quién buscamos en los santuarios? A Cristo, a Jesús, al Santísimo. Le ofrecemos y le pedimos como Salomón a Yahvé, a Dios, o a quién. Miren, por eso Pablo nos encarga con el llanto en los ojos. Considero en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Así enseñó Pablo, pero hoy tenemos que llevar la Biblia en primer tanto, predicar con la Biblia. Miren, y hace una segunda sugerencia: que los anime el propio Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado, dándonos en su misericordia un consuelo eterno y una esperanza feliz. En la carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16 hasta el 17, dice: les dará el consuelo interior y los hará progresar en todo bien de palabra o de obra. Yo iré adelante. Mire aquí lo que dice Isaías para cerrar. En su capítulo 45, 2 hasta el 3, Dios Yahvé nos anima a los que ya nos liberamos y no queremos ir, aún siendo libres. Yahvé nos dice: yo iré delante de ti y aplanaré las pendientes, destrozaré las puertas de bronce y romperé las trancas de hierro. El poder de Dios va delante de usted y de mí si vamos a hacer la tarea. Dice: te daré los tesoros secretos y las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy Yahvé. ¿Quién es Yahvé? El Dios de Israel. ¿Y qué hizo con usted y conmigo? Que te llamó por tu nombre, que nos llamó por nuestro nombre. Miren qué bonito, mis hermanos. Esta enseñanza yo se las quiero ofrecer. Medítela. No es necesario que lo crea. Solo medítela y busque esa realidad en usted y en otros, como yo lo hice conmigo. Y hoy toda mi familia predicamos a este Dios, el cual exige esta escritura. Mis hermanos, agradezco tremendamente que se hayan quedado hasta este momento por escucharme. Mil gracias. Volveré con más videos. Hasta pronto.